de Medicina Paliativa del Hospital Universitario de Las Palmas. Gomesancho, gracias por la visita, buen día. Buen día, con mucho gusto. Gracias por el esfuerzo, porque sé que además ahí lo tiene mal traer en la región una gripe. Sí, estoy un poco dedicado a salud en estos días, pero bueno, con mucho gusto y con mucha ilusión de estar aquí. Muchas gracias. Está también con nosotros Martín Reguera, presidente del Sindicato Médico de Uruguay. Martín, buen día. Buen día. Gracias por acompañarnos. Nosotros podíamos tener, porque además trabajó en la producción, en conocer el historial de este tema de Gomesancho, que es largo y es mucho, pero quizás está bueno que vos nos expliques cuál es el Sindicato Médico de Uruguay entiende que la opinión de esta persona es importante para el debate de cuidados paliativos. Bien, Marcos ha desarrollado los cuidados paliativos y es líder en la materia en España, que a su vez es uno de los países líderes en el desarrollo de los cuidados paliativos a nivel mundial. Esto empezó un poco en Inglaterra por la década de los 60, fin de los 60, y el otro país, digamos, pionero, si se quiere, en Europa fue España, y justamente liderado por Marcos. Y a su vez Marcos ha tenido una larga historia de intercambio con Uruguay, ha habido profesionales uruguayos que se han formado con él allá en España, y ha visitado para actividades de formación múltiples veces en nuestro país, y a su vez es una de las personas de la delegación española, las actividades de la Asociación Médica Mundial, que hemos trabajado en conjunto con nosotros los temas vinculados a los cuidados paliativos. Entonces, bueno, por todos estos antecedentes y porque es sin duda referencia internacional en el tema, fue que decidimos invitarlo a trabajar con nosotros y que amablemente nos acompañe esta semana. Tengo aquí una definición que obviamente tiene la Organización Mundial de la Salud, pero le pediría a Gomesancho que defina para qué son los cuidados paliativos, para comenzar a entender de qué hablamos. Bueno, los cuidados paliativos son aquellos que necesitan unos pacientes a partir de un determinado momento en el que los tratamientos con intención curativa han dejado de funcionar, han manifestado ya su impotencia y la imposibilidad de controlar la enfermedad, y a partir de ese momento el enfermo necesita otro modelo de atención. Ya no nos empeñamos más en intentar curar algo que ya se ha demostrado incurable. Entonces, a partir de ese momento, lo que el enfermo necesita es lo que se llamamos cuidados paliativos o medicina paliativa, que consiste en mantener o mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida del paciente y de sus familiares, que no debemos olvidar que sufren algunas veces incluso más que el propio paciente. Y esto incluye el tratamiento, el control de los síntomas, el dolor y todos los demás. Hay muchísimos síntomas físicos en este tipo de enfermos, pero también la atención a su esfera psicológica, social, espiritual, es decir, una atención holística y global de la persona enferma, desde el momento en el que se hace el diagnóstico de situación terminal hasta que fallece el enfermo. E incluso después de fallecer el enfermo, es necesario, y en Uruguay lo están haciendo con una gran calidad, un programa de seguimiento del duelo de los familiares, porque hay muchas veces personas dolientes que han perdido un ser querido y por varios motivos pues están teniendo dificultades serias en elaborar la pérdida y elaborar el duelo. ¿Qué diferencias tiene Gomesancho en los cuidados paliativos con la eutanasia? Porque a veces en el debate, la rapidez y el calor del debate se lo confunde. Bueno, la realidad es que hay una gran confusión de términos, por eso nosotros hemos elaborado una pequeña guía de conceptos para aclarar qué es cada cosa, y cuando se hacen diálogos como estamos haciendo ahora o cualquier otro tipo de sesión, pues todo el mundo hable el mismo idioma. Realmente es que no tiene mucho que ver, por no decir que no tiene nada que ver la eutanasia y los cuidados paliativos. El enfermo lo que necesita y lo que quiere es vivir de la mejor manera posible, y eso es lo que tenemos que hacer, ayudarle a él y a sus familiares a que vivan lo mejor posible el tiempo que le quede de vida. La eutanasia es todo lo contrario, es decir, este enfermo, acabar con él, y entonces ya está claro, así se acabó el asunto. Y en eso nosotros estamos radicalmente en contra. Los médicos estamos a favor de la vida y nos repugna cualquier cosa que tenga que ver algo diferente a esto. Es decir, la eutanasia, lo mismo que sucede con el aborto, pues a la inmensa mayoría de los médicos, a la abrumadora mayoría, son cosas que nos hieren la sensibilidad, porque desde que el mundo es mundo, la labor del médico ha sido una muy concreta, que es por la vida, para ayudar a los enfermos, y jamás se ha contemplado acabar con ninguno de ellos. Y cuando se habla del concepto de ayudar a morir o dignamente o morir en paz, ¿no? Ahí puede ser que venga la confusión.
porque el médico ayuda a que el tratamiento, por ejemplo, no sea invasivo, no continúe porque ya no hay lo que hacer, y entonces se ayuda usted dice no se ayuda a morir, en realidad se ayuda a vivir de la mejor manera en sus últimos momentos. Esa es exactamente la mejor definición, la que usted acaba de hacer. Porque, bueno, a partir de ese momento, el enfermo necesita ayuda, porque es una época muy difícil, la de los seres humanos cuando tienen que vivir sus últimos días, o semanas o meses de vida, y necesitan una ayuda muy importante por parte de los profesionales. Y esto es así que se ha transformado en una auténtica especialidad médica, y cada vez va teniendo más relevancia porque no puede ser de otra manera. Es un escándalo y es una vergüenza que los ciudadanos hoy por hoy no mueran a lo mejor en malas condiciones. ¿Qué quiere decir la obstinación terapéutica? ¿O de qué hablan ustedes cuando hablan de estos términos, ¿no? Del médico que continúa con un comportamiento de intentar de todas maneras, a pesar de que el diagnóstico de un paciente terminal, con el tratamiento y con intervenciones? Efectivamente, se trata, hasta ahora lo llamábamos, o se llamaba generalmente encarnizamiento terapéutico o ensañamiento terapéutico, pero de un tiempo a esta parte pensamos que es mejor cambiar el nombre a obstinación terapéutica, porque el hecho de ensañamiento o encarnizamiento puede dar a entender a alguien que el médico lo hace para molestar al enfermo, y eso obviamente nunca es así. El médico cuando lo hace es porque no sabe hacer otra cosa, porque no le han explicado que hay otras opciones, y por lo tanto estamos trabajando también. La obstinación porque no es querer hacer daño por sí, sino que esa frase que tantas veces oímos de que mientras hay vida y esperanza, pues que nunca, no siempre es cierta, pues conduce a muchos médicos a seguir intentando, por pocas o nulas o escasísimas posibilidades que tenga de éxito, en mejorar al paciente, pues utilizando recursos que no tienen mucho sentido. A veces causan daño físico, psicológico, y económico. Es un gran despilfarro. La obstinación terapéutica además de ser una afrenta a la dignidad de los enfermos, y además de levantar falsas esperanzas en un enfermo que ya estamos viendo que no responde, es costosísima y es una falta de justicia, es un problema contra la equidad y la justicia, porque los bienes económicos, los recursos económicos son escasos, y lo que despilfarremos con un enfermo que no lo necesita, no lo podemos utilizar con otros enfermos que sí que lo necesitan. En Uruguay existe la ley 18.473 que se llama de voluntad anticipada, y yo le voy a preguntar por las diferencias o las similitudes que hay. Señala que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos, salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros. De mismo modo, sigue la ley en el artículo 1, tiene derecho a expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrara enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. Martín, le pregunta al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, de aquí a los cuidados paliativos, ¿qué nos falta? Digamos, cuando uno tiene una ley de voluntad anticipada, ¿en qué favorece, en qué ayuda a tener un mejor sistema de cuidados paliativos? Bien, la ley de voluntad anticipada es un marco que, en verdad, si vos ves la ley de derechos de los usuarios, ya contempla, porque cualquier tratamiento que uno quiera ofrecerle a un paciente requiere consentimiento del paciente. Nosotros tenemos la obligación, como médicos y corresponsables de la situación de salud de las personas, en poner arriba de la mesa las mejores opciones, pero el que debe decidir es el paciente. Entonces, ahí ya estaba contemplado para cualquier tratamiento, desde un perifar hasta un procedimiento invasivo, que debe tener consentimiento del paciente. ¿Qué pasaba en Uruguay y qué pasa? Lo que decía Marcos. Habitualmente los médicos estamos formados en ese concepto de luchar por la vida, que tenemos poca formación en cómo atender a los pacientes al final de la vida en cuidados paliativos. Terminábamos intentando y utilizando recursos en pacientes que realmente no iban a responder. Y por eso, luego de la ley de derechos de los usuarios, aparece la de voluntad anticipada, porque era un problema que teníamos, que digamos, habitualmente veíamos esto del encarnizamiento terapéutico, bueno, como se le llama ahora, obstinación terapéutica. Entonces, específicamente, respalda jurídicamente, por un lado, a los usuarios en su derecho a no recibir tratamientos invasivos cuando están frente a una situación terminal, y a su vez a los médicos nos respalda jurídicamente para poder decidir no seguir avanzando en medidas de sostén invasivas y costosas
que no tiene indicación en los pacientes que tienen una situación terminal. De hecho, el paciente que también les da un resguardo jurídico a ustedes. Exactamente. Los médicos. Y yo creo que desde el punto de vista jurídico hay cosas para mejorar y avanzar en función del desarrollo del programa, pero que el Uruguay muchas veces está más avanzado en estos temas, desde el punto de vista de la normativa y jurídico, de lo que hacemos en la práctica clínica habitual. Y para terminar... Bueno, vos atendés pacientes que sos internista. Soy internista. Claro. ¿Hay alguien que venga con estos papeles firmados, voluntad anticipada, que tenga idea? ¿Hay, digamos, conocimiento general en los pacientes cuando ve? Ahí la experiencia más importante... Bueno, la ley de usuarios, perdón. Sí, no, lo más importante que ha habido es hay algunos pacientes que por creencias religiosas, por ejemplo testigos de Jehová, ya tenían un sistema establecido que funciona de testamento, por ejemplo testigos de Jehová.